Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en la versión televisiva de Revista de la Universidad de México. Hoy vamos a hablar con un hombre que ante todo ha cultivado la imaginación. Es el escritor José Gordon, con quien vamos a platicar sobre este libro. Es una novela gráfica, La oveja eléctrica y la memoria del universo. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, Guadalupe. Con nuestro querido colaborador. Con nuestro querido colaborador. Tenía una columna aquí que era, bueno, un programa que poníamos en medio que era muy visto, Universos Paralelos. Una cápsula sobre arte y ciencia. Una cápsula sobre arte y ciencia. Pues el arte y ciencia que han sido temas que has cultivado también. Y que están, fíjate que a mí me parece que este libro que escribiste, Pepe, tiene la gran ventaja de efectivamente poder reunir esos elementos. Y hay una frase que tienes que de alguna manera resume el libro. Dices tú: pienso que hoy, como nunca, es indispensable la ciencia, la cultura y el arte para enfrentar la crisis que vivimos. Sí, pienso que de eso se trata, ¿no? Porque cuando ves los recursos y la inteligencia con la que podemos imaginar el mundo, entonces dices, el problema realmente es que no estamos ejerciendo el músculo de la imaginación. Y ahí es donde estamos atrapados. Que tú lo has ejercido mucho. Pero también el conocimiento. No, por supuesto, claro. Bueno, es que, por ejemplo, cuando se habla de ciencia, hay también un trabajo de imaginación enorme, simplemente para tratar de pensar lo impensable. Cuando ya los sentidos no te dan para observar ciertos niveles de la naturaleza, ¿cómo imaginas aparatos e instrumentos que extienden tus sentidos o que van más allá a veces de tus sentidos y con las puras matemáticas tratas de adivinar lo que está en el fondo de la materia? Creo que eso es realmente uno de los ejercicios más brillantes de imaginación y de inteligencia. Oye, a mí me parece que has hecho una gran labor en el sentido de que has descubierto en dónde se encuentra el arte, la literatura, la creación, digamos, artística en la ciencia. Sí, bueno, es que me interesa mucho ese momento creativo del científico. Y por supuesto el método del científico es riguroso. No se puede permitir la libertad artística, que también, entre comillas, tiene sus asegúnes, porque realmente también hay un rigor dentro del arte y de la literatura. Pero digamos que en la ciencia hay ese momento de chispa creativa en donde de repente estás imaginando mundos que eran impensables, ¿no? Y cuando se capturan esos instantes, de repente te encuentras que prácticamente nos representan grandes momentos poéticos, grandes momentos de paradojas. Me acuerdo que cuando leí hace muchos años un libro de Arthur Koestler sobre las raíces de las coincidencias, del azar, me encontré con que él se deslumbraba ante las paradojas que se encontraban en la ciencia. Por ejemplo, si hay un tipo de experimento, entonces ves a la realidad como que se comporta como onda. Uh-huh. Y si haces otro tipo de experimento, entonces se comporta como partícula. Y entonces él, de una manera muy inocente, con sentido común, decía: ¿qué es onda? ¿Qué es entonces? ¿Es onda o partícula? Y entonces él plantea que la ciencia propone el principio de complementariedad, que nos dice que son ambos. Pero él sigue insistiendo y dice: pero veamos realmente la lógica que está detrás de esto. Esto es como decir, las peras son peras excepto cuando son manzanas. ¿Cómo abrazar entonces la paradoja? Y entonces dice, bueno, pues viene el principio de complementariedad en la ciencia que abraza la paradoja, y lo que me fascina de Arthur Koestler es que lo define con una precisión literaria maravillosa, muy cercana a la exactitud también de la ciencia, justamente hablando de la ambigüedad. Fíjate, claro. Él dice, lo que pasa es que el principio de complementariedad es como una balsa verbal que nos ayuda a navegar en medio de las paradojas y la incertidumbre. Y entonces tú dices, qué brillante expresión. Ahí estás viendo poesía, literatura. Walt Whitman diría, me contradigo, qué bien me contradigo, soy tan amplio que en mí caben multitudes. Oye, fíjate que precisamente en ese libro de Koestler, yo leí una frase que se me quedó muy grabada de la física cuántica,
que también tiene sus cosas de imaginación, pero menciona que un premio Nobel de los 30, Jensen creo que se llamaba, decía que hay que empezar a entender el universo más que como un problema mecánico, como un gran sueño. Sí, como un gran pensamiento, que en vez de que viéramos el universo como una especie de engranes mecánicos que se están de alguna manera comunicando, como en la película de Chaplin, en donde estamos viendo cómo le están dando de comer de manera mecánica, el universo más bien se comporta como un gran pensamiento. Y bueno, de lo que estamos hablando es que precisamente cuando vamos más allá de los sentidos, la única forma que tenemos de aproximarnos a esa realidad es prácticamente con las matemáticas. Y la abrazamos. Y luego entonces el problema de crear experimentos para tratar de ver si eso que tratamos de entender en los niveles que ya no podemos ver tiene algunas consecuencias tecnológicas, tiene algunas consecuencias visibles. Bueno, que es también lo que acaba de suceder con esto del bosón de Higgs, ¿no? Que ganaron el premio Nobel por la partícula de Dios que descubrieron, partícula de Dios, así se le llama, pero bueno, es el bosón de Higgs, ¿no? Sí. Sí, bueno, mira, fíjate que yo aquí precisamente tengo la expresión matemática del bosón de Higgs. Y lo que me parece interesante es que esto es como una especie de partitura matemática. Pero parecen jeroglíficos. Así, pero para un científico. Bueno, pero claro, se puede leer fácilmente, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. Pero fíjate lo que es interesante, esto se descubre en 1900, bueno, se plantea como hipótesis en 1964 por Peter Higgs, y tardan prácticamente cerca de 50 años en aparecer los instrumentos de la ciencia que nos permiten, interpretar la música de esta partitura. A ver, déjanos ver bien esa música. Así es, la partitura, aquí está la partitura. Y bueno, por supuesto, aparece entonces el bosón de Higgs, y a mí me parece un triunfo del pensamiento, un triunfo del espíritu, realmente poder formular una idea tan elegante, tan sencilla, así la plantean los físicos, que tarde que temprano tendrá consecuencias y podrá ser interpretada cuando uno pensaría, pues a lo mejor es una hipótesis, pero nadie jamás podrá comprobarla, ¿no? Claro. Bueno. Y el gran hallazgo es esto. Sí, claro. Pero ¿cómo aterrizas todo eso en un libro? De ciencia para niños. En una novela gráfica con, pues que es como un cómic, ¿no? Así es, así es. Entonces, yo sí me interesa saber cómo aterrizas toda esa información científica en un libro que puede ser para niños, ¿no? Sí, fíjate que ahí lo que a mí me pareció clave es tratar de encontrar una historia con personajes que podrían existir, con niños que son inteligentes e imaginativos y que ya están oyendo del Big Bang y que se están preguntando y están explorando, que manejan las computadoras y que están haciendo sus hipótesis, y a veces pienso que no tenemos relatos que estén a la altura precisamente de esos niños que ya se están preguntando y asombrándose sobre el mundo, como si la ciencia no fuera parte del discurso cotidiano. Entonces, estos niños inteligentes están situados en la Ciudad de México y aparecen instituciones mexicanas como la UNAM, como el Politécnico Nacional, el CINVESTAV, científicos mexicanos con los que ellos pueden tener contacto para precisamente despejar algunas dudas, porque se encuentran con un artefacto muy extraño, que es precisamente la oveja eléctrica, una ovejita con la que sueña una niña, y su hermano Silvina. La niña Silvina. Es que teníamos una colaboradora. Así es. Conjuntamente, gran amiga. Gran amiga Silvina Espinosa de los Monteros. Oye, pero aunque estos niños que aparecen en el libro, los personajes que tú creaste, sean inteligentes, no quiere decir que un niño que no sea un súper inteligente, ¿verdad? No pueda leer este libro. Es que eso es lo que me parece maravilloso. El reto. Si las historias están bien contadas, están bien narradas y nos plantean esa curiosidad natural que está presente en la ciencia, creo que un niño puede asomarse a ello. Y si además podríamos expresarlo con un lenguaje narrativo literario,
yo creo que entonces estamos en el mejor de los dos mundos. Bueno, y allí aparece un personaje que, aunque no es personaje, es importantísimo, porque la oveja eléctrica se descompone por el virus de la ignorancia. Así es. Pero es que es cierto, Sí. ese virus es terrible. Sí, O sea, yo por eso pienso que pues, una de las funciones, de alguna manera, de la cultura es despertar la imaginación, porque a partir de la imaginación puedes acceder a todos los mundos posibles de que nos rodean, Así es. inclusive los invisibles. Así es, y de hecho lo que pasa es que en este caso se encuentra un artefacto que es una ovejita eléctrica que tiene toda la memoria del universo. Y ahí, pues esa ovejita eléctrica está muy cercana a Borges, hay unos guiños que nos están diciendo... Tiene mucho de Octavio Paz. También tiene mucho de Octavio Paz, pues ahí está flotando precisamente la literatura, que también se asoma con gran imaginación a tratar de explorar el conocimiento, claro, con otros métodos. Pero bueno, lo interesante entonces es que el virus de la ignorancia amenaza con borrar esa memoria del universo, que es precisamente la memoria del arte, la memoria de la ciencia, la memoria del conocimiento, y los niños se enfrascan en una aventura justamente para tratar de encontrar el antídoto. Muy bien, Pepe, vamos a hacer una pausa. Después nos seguirás contando sobre esta historia que es muy atractiva, muy divertida. Y queremos decirle al público que tenemos 2 libros para regalarle a las primeras personas que se comuniquen a nuestro correo electrónico, 2 ejemplares de La oveja eléctrica y la memoria del universo de José Gordon y Micro. El ilustrador maravilloso. En una edición de sexto piso y de Conaculta, ¿verdad? Así es una es. coedición. Bueno, pues tenemos 2 ejemplares para las primeras personas que se comuniquen con nosotros. Ahorita volvemos. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Bueno, pues continuamos hablando con José Gordon, el periodista, escritor, para todas las edades, porque La oveja eléctrica nos lo aclara. Yo creo que efectivamente es un libro para niños a partir de los 5, 6, 7 años, por ahí. Sí, yo creo que Yo me llevé la ya. sorpresa de una niña de 4 años que apenas sabía leer y ya estaba Ya preguntándose, mira mamá, ¿por qué aquí aparecen 2 soles? Sí. Se está distorsionando el orden del mundo. Bueno, pues pero de entre 7 años y 100. Sí, así es. Sí, porque pues yo creo que no tiene edad. No, a todos nos Es ayuda a que- entender un poquito más el jeroglífico matemático que trae ahí Pepe Así Gordon. es, ¿verdad? ¿Y lo usas para todo? Que ¿El jeroglífico? no, ¿O bueno, tienes varias? tengo varias. Tienes varias, ¿no? Porque yo me imagino así, en una cena de gala, de
ya que toda la gente... Y uno y tú llevando al con- bosón de Higgs, la elegancia bosón de Higgs. de la ecuación matemática en el pecho. Bueno, No, Nacho, por no, favor. nomás que lo que pasa es que de veras fue un gran acierto encontrar un medio tan accesible como son los espléndidos dibujos de Micro y tu texto que está maravillosamente bien escrito, para darnos a conocer aspectos que pues simplemente de otra manera quizá no entraríamos en ellos, No. o por lo menos Sí. no sería tan fácil. No, creo que ha hecho una gran labor, Pepe, pero no nada más con este libro que ya viene a coronar tu labor de divulgación de la ciencia. Así es. ¿No? Bueno, su programa que tiene en el Canal 22 También. de la oveja eléctrica precisamente, Sí. pues le has dado allí tanto a la literatura como a la ciencia un espacio importantísimo. Sí, lo que tratamos de ver es que yo entiendo siempre que los medios de comunicación masivos son un puente para seguir dialogando con el conocimiento, para seguir dialogando con los libros, para seguir dialogando con los maestros, para buscar en Internet más información. Y me parece que la clave de una buena comunicación en este tipo de formatos que son más populares es justamente tratar de descubrir historias que orgánicamente se entrelacen con nuestras vidas cotidianas. Sí. Porque de otra suerte lo que ocurre es que te pones en tono didáctico y ya nada más empieza ese tono y uno dice, no, me están disfrazando una lección de ciencia. Y yo lo que de veras quiero plantear justamente en el programa de televisión de la oveja eléctrica, tanto como en una historieta o cómico novela gráfica, es que estas historias ya encarnan en nuestra vida cotidiana. Son cosas de las que hemos platicado todos nosotros aquí como amigos. Hemos tenido algunas veces este tipo de discusiones y este tipo de relatos. Y entonces, ¿por qué no encontrarlos en la vida cotidiana? Y me acuerdo que mi amigo Fernando Rivera Calderón me decía que estas metáforas de la ciencia contribuyen a hablar de lo que nos pasa cotidianamente. Ella decía, yo tengo una novia que es como el bosón de Higgs, no la encuentras por ningún lado, es muy evasiva, muy elusiva, la estás buscando y simplemente no aparece, ¿no? Pero es Dios. Sí. Oye, Por lo menos. háblanos de la parte que tiene que ver con los dibujos animados de esto. ¿Cómo te integraste tú con el dibujante, con el ilustrador? Micro es verdaderamente un ilustrador extraordinario que desde el principio se compenetró con la idea y entonces, bueno, realmente es un gozo cuando esto pasa, cuando trabajas en equipo y vas viendo que se está traduciendo y se está alimentando y se está dando justamente la finura de expresión que se puede dar en un relato gráfico, ¿no? Porque un rasgo del personaje, una pequeña sonrisa, lo dice todo, ¿no? Sí, tiene que haber una compenetración, ¿no? Entre el texto y la imagen, entre el autor y el ilustrador. Y es que él también viene precisamente del hallazgo del encuentro con el mundo de los cómics y de la historieta popular, que puede también reflejar conocimiento. A mí en ese sentido me marcó mucho, por ejemplo, encontrarme con que en las historietas de Chanoca aparecía un personaje que se llamaba el sabio Monsi. Sí. ¿No? Bueno, dices Monsiváis. que era Carlos Monsiváis, o por ejemplo que en las series de Los Simpson, de repente aquí y allá aparecen personajes desde Hitchcock, ¿no? Sí, claro. Hasta Stephen Jay Gould Sí. o Stephen Hawking. Ajá. Y entonces tú dices, bueno, mira qué guiños se pueden dar en donde estamos marcando que esto forma parte de nuestra cultura. De nuestra Pero, realidad. ¿qué ha pasado, Nacho? Porque se han dado cuenta que ha proliferado muchísimo la novela gráfica en todos los ámbitos. Yo creo que venía desde hace mucho tiempo y a mí por suerte todavía me tocaron los Halcones Negros, Superman, todo. Y luego otra influencia de Pepe que no sé si estará de acuerdo es Rius. Sí, claro, Porque Rius tiene este don espléndido de, por ejemplo, la alimentación. Entonces te hace una serie de caricaturas sobre la alimentación en que te bebes la información. Yo sí creo que estamos en un momento en que los jóvenes
pues nos van a enseñar muchas cosas. Ya lo están haciendo. Es impresionante cómo acceden al mundo de la información a través de la computadora. Sí. Y ya están de alguna manera programados para entender todo eso. Entonces, cosas que nosotros todavía veíamos como muy lejanas, para los jóvenes ya es un mundo muy, muy cercano. Es que la imagen ha ido acaparando todas las formas de la comunicación, ¿o tú cómo lo ves, Pepe? Sí, creo que hay algo que tiene que ver profundamente con ello, ¿no? Yo me acuerdo que con mi hijo primero se desarrolló una gran cultura cinematográfica y luego vino la cultura de los libros. Entonces sí, la imagen tiene esta propiedad, esta capacidad de entrar a un mundo muy rico si tenemos propuestas para que realmente hablemos de que por medio de eso nos adentramos a la aventura, al misterio, al conocimiento. Y en el caso de Rius, además me parece interesantísimo que cuando él planteaba sus relatos de pueblo, de los supermachos, ahí había algo también muy especial, porque eso es lo que te da la literatura viva. Es decir, si hay literatura viva hay cierto conocimiento, y entonces aparece el conocimiento de manera orgánica. Y para mí, encontrar esa información y esos relatos me iba dando también una imagen de lo que era el problema de nuestra cultura mexicana y los problemas sociales que vivíamos, justamente encarnadas en estos relatos cotidianos de un pueblo, que a mí me parecían fantásticos. Y además, aderezados con el gran humor que tiene Ríos, porque eso también es maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en una ocasión él plantea que hay un partido de fútbol que se da en el pueblo y se da justamente en una montaña. Y entonces la portería está en lo alto de la montaña y la otra portería, pues el primer tiempo 15-0, el segundo tiempo 15-15. Oye, Pepe, pero el humor es algo de lo que tú tuviste que echar mano para escribir esto. Sí. No podías sacar un libro así sin el humor. Sin acudir al humor, pero se te presenta naturalmente cuando estás justamente en estas situaciones en donde ves personajes que interaccionan, con el humor que también yo veo en la vida cotidiana en mis amigos. Yo algo que disfruto enormemente es que precisamente mis amigos siempre tienen un gran sentido del humor y gracia. Y para mí es un signo de inteligencia. Claro. Lejos de despreciar estas posibilidades que trae el humor, al contrario, en ellas estamos también explorando lo que es este misterio de estar juntos. Este misterio, y que además el humor tiene un aspecto relajante, muy, muy importante. O sea, si algo nos ha hecho daño en la historia de la humanidad es la solemnidad. Sí. Y hasta las religiones necesitan humor. No, sobre todo las religiones son las que más necesitan humor. Sí. Es que precisamente en esa actitud solemne de la vida no nos dejamos, no abrimos la mente para otras posibilidades. Fíjate que un premio Nobel de Física, Leon Lederman, en alguna ocasión yo le traté de preguntar precisamente sobre este terreno, la inteligencia y el humor, y me decía que a veces la realidad te plantea problemas como el siguiente: tienes una gran caja que está encriptada con muchos candados y tú estás tratando de encontrar las claves para descifrarla. Y te estás rompiendo la cabeza para tratar de buscar cuáles son las claves para abrir los candados. Dice, pero de repente, después de 6 meses que estás en esta búsqueda infructuosa, se te ocurre sin querer levantar la caja y te das cuenta que allí no había ninguna pared. Estaba abierta la caja. Y dice, y en la ciencia pasa muchas veces esto. Sí. Estás enfrascado en tratar de tener la solución por un lado y de repente cuando liberas la mente, justamente es cuando viene la solución por una avenida inesperada. Bueno, y hay que pensar, por ejemplo, que el cómic, pues lo han cultivado escritores de la talla de Julio Cortázar. Esa es otra gran influencia. De los vampiros transnacionales, algo así se llama. Sí. Y Fantomas contra vampiros multinacionales. Y es un cómic espléndido, divertido. Entonces yo creo que estamos hablando de una de las mejores formas de la comunicación en general, de veras, para niños de 7 años o niños de 100. O niños de 100. Muy bien, sí, pues. Pues, a ver, Pepe, tú que todas las mañanas vas al gimnasio de la imaginación a fortalecer ese músculo,
Yo pienso que la imaginación es el detonador de todo lo que sucede en este mundo. ¿Cómo lo ves tú? Obviamente hay gente especializada, pero la imaginación es un detonador de la tecnología, de la ciencia, de las artes, de la literatura, en fin, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has vivido? Fíjate que Gabriel García Márquez decía que por donde pasan los hechos pasan antes las palabras, y esto quiere decir que pasa antes la imaginación. Y entonces, claro, de verdad lo que es asombroso, tanto al observar estos grandes hallazgos en ciencia como en la vida cotidiana, es plantearte que cuando tienes la capacidad de imaginar otras posibilidades, incluso tus relaciones interpersonales pueden tener un toque ligeramente distinto, que nos saque del melodrama y que nos saque de tantas tragedias, simple y sencillamente porque no sabemos leer nuestras propias historias con un poquito más de gracia y de imaginación. Y de humor, ¿verdad? Y de humor, ¿no? Como decía Monsiváis, si no podemos cambiar de país, cambiamos de tema. Sí. Y bueno, hay momentos en que todos hemos vivido en nuestras relaciones interpersonales en donde de repente dices, pero estoy hablando como si fuera personaje de telenovela mala, con la persona que más quiero. ¿Por qué me asalta ese virus de la ignorancia justamente en donde yo debería de ser más imaginativo? Y creo que precisamente lo que las novelas nos están planteando es la capacidad de tener un espejo en donde por lo menos digas, mira, esta historia es parecida a la que yo estoy viviendo, y a lo mejor aquí hay la posibilidad de la desviación de 1 milímetro de esa historia, pero ese milímetro te lleva a otros capítulos. Pues ya nos vamos a otro capítulo, Pepe, Nacho. Pues sí. Qué gusto que hayas a la realidad. venido aquí al programa. Ya sabes que estás invitado siempre. Queremos recordarles a quienes nos están viendo que tenemos 2 ejemplares de La Oveja Eléctrica y La Memoria del Universo de José Gordon y Micro. Y nos vemos la semana siguiente aquí en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.